Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a terminar con la unidad 2. Vamos a ver la clasificación y división de las minas o clasificación legal de las sustancias minerales. Si nosotros estuviésemos en una facultad de ingeniería o de ingeniería química, estudiaríamos a las sustancias minerales ya sea de acuerdo a sus propiedades químicas específicas o de acuerdo a sus aplicaciones. Es decir, hablaríamos de iones, de peso atómico, de capacidad para conducir electricidad, capacidad para soportar tensiones, aplicaciones en la industria, etc. Y al hablar o al tratar de clasificarlas, haríamos una clasificación ya sea para ordenarlas de acuerdo a estas propiedades o para ordenarlas de acuerdo a los usos que tienen. Como nosotros estudiamos derecho, ese es nuestro ámbito de estudio, nosotros hablamos de obligaciones, de derechos, de régimen legal. Y eso es lo que persigue la ley, o el fin que tuvo la ley a lo largo de toda la historia y los distintos sistemas de derecho al momento de categorizar las sustancias minerales. Es decir, a cada grupo, siguiendo un criterio determinado, agrupaba sustancias y a cada grupo la sometía a un régimen legal propio, ya sea por entendiendo por régimen legal de quién eran, cómo se transmitían, cómo se aprovechaban y qué derechos y obligaciones nacían de esta transmisión. Esto lo han hecho todas las legislaciones. Lo que sí ha variado es el criterio que ha dado sustento a la clasificación legal, es decir, cómo la ley ha distribuido a las distintas sustancias en grupos o en categorías siguiendo un determinado criterio. Ya sea que como base de este criterio de la ley para distribuir derechos y obligaciones o regímenes de aprovechamiento, titularidades, se ha utilizado, por ejemplo, la importancia económica de la sustancia o del mineral. En otros momentos se utilizó la forma en que éstas se presentaban en la naturaleza, entendiendo por forma de presentación si están en el subsuelo, si están en la superficie, si están en forma de mantos, de capas o en formas de vetas, como así también muchas veces, o en algunas legislaciones, más que muchas veces podríamos decir, el régimen se basó en la forma de explotación o el régimen de aprovechamiento de la sustancia, es decir, la industria, a diferencia de la ciencia o de la economía, sirvió de base para clasificar y asignar derechos y obligaciones. Nuestro código de minería, si bien no desconoció, como sucedió en la mayoría de los institutos propios de nuestra legislación, a nuestros antecedentes o nuestra legislación comparada, ha clasificado y ha categorizado a las sustancias minerales o a las minas de acuerdo a la importancia estratégica de estas sustancias. Es decir, que ha creado tres categorías o establecido tres categorías o tres grupos en torno a los cuales ha colocado las distintas sustancias minerales conocidas, siguiendo este criterio de importancia estratégica. Entonces, así como nosotros vamos a ver como aquellas que mayor importancia estratégica tienen para nuestra nación, a las sustancias encuadradas dentro de la primera categoría. Allí vamos a encontrar al oro, a la plata, al litio, a los combustibles sólidos y gaseosos, a las piedras preciosas, los vapores endógenos, que es otro tipo de vapores que sirve para combustibles. Si bien esta clasificación es taxativa, primera aclaración, no se tienen que saber todas las sustancias de memoria. Sí, en caso de que se los evalúe y se les pregunte, saber encuadrar algunas. Ya les he dicho oro, plata, platino, diamantes, mercurio, azufre, litio, etc. Casi todo el articulado gira en torno a esta primera categoría, ya que indudablemente es la más importante, sobre todo si volvemos y repetimos, tenemos en cuenta que el criterio para colocar estas sustancias en la primera categoría es la importancia estratégica que estas sustancias minerales o estas minas representan para nuestra nación.
Entonces, ustedes han visto dominio, ya han estado viendo cateo, es decir, exploración, búsqueda, después vamos a ver explotación, vamos a ver los derechos y obligaciones que nacen de estas actividades, así lo ha dicho cuando han visto la definición de derecho de minas. Entonces, casi todo el articulado del código nos habla de estas sustancias de primera categoría. El artículo 2, que es el que enumera la clasificación legal o la división legal de las minas, dice que son aquellas que pertenecen en forma exclusiva al Estado, de las que el suelo es un accesorio, y que solamente se pueden aprovechar en virtud de concesión emanada de autoridad competente. Les aclaro como siempre que no, el artículo no lo he repetido en forma literal, sino más o menos como me lo voy a acordar. En cuanto a esto, podemos ver los puntos característicos o cuál es el régimen legal de estas sustancias. Hay un dominio originario del Estado, habla de dominio exclusivo por el cual no reconoce ni dueños anteriores ni dueños de forma concomitante. Nosotros ya vimos el régimen de dominio, entonces más o menos lo podemos entender bastante bien. Dice que de las que el suelo es un accesorio. Bueno, esto es un error. Con mal tino ha quedado de resabios de redacciones anteriores del Código de Minería, sobre todo de los anteproyectos de Deoro, esta afirmación la cual no es cierta. Lo que sí es cierto, y lo que ha querido establecer este artículo, es que en cabeza de estas propiedades mineras, o de estas minas o de estas sustancias, hay propiedades especialísimas que la ley reconoce. Y estas son la de poder ocupar el suelo y la de poder exigir, en beneficio de estas sustancias, la venta de parte o de la totalidad del suelo que pisa la concesión. Es decir, lo que como bien está definido en la unidad 6, de constituir servidumbres o la mal llamada expropiación minera. Entonces, esta es la aclaración que rige para esto. El suelo no es un accesorio. Nosotros ya lo sabíamos, ya lo teníamos claro porque veníamos de estudiar dominio. Y ya sabíamos que las minas forman una propiedad separada del subsuelo. Es decir, son independientes desde el punto de vista jurídico, por lo cual, de ningún modo, la concesión de una mina, de una sustancia de primera categoría, podría conllevar la concesión o la transmisión del suelo. Entonces, la correcta interpretación es la que anteriormente les expliqué. Y por último, también algo que ya vimos en dominio, habla de que solamente pueden ser aprovechadas en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente. Como vemos, el régimen de dominio que con posterioridad al régimen de clasificación está estatuido en el código, se aplica mayormente a todas estas sustancias, las de primera y las de segunda categoría. Dominio originario del Estado nacional y provincial, obligación de transmitirla a particulares mediante la concesión legal otorgada por la autoridad competente y la posibilidad, ya sea de constituir servidumbres o adquirir en favor de la sustancia mineral el suelo. Les repito, el suelo no es un accesorio. Si ustedes siguen repasando, esto está establecido en los artículos 2 al 6, cuando ustedes ya ven dominio, cosa que ahora lo tienen claro, van a comprender mucho mejor esto y van a entender que es imposible transmitir, cuando se transmiten sustancias minerales, del suelo. Esto es la primera categoría. Como vemos, es algo bastante sencillo, no merece mayores explicaciones o abundar más. En cuanto a la segunda categoría, establecida en el tercer párrafo del artículo 2, encontramos aquellas sustancias minerales que por su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo y aquellas destinadas al aprovechamiento común. Así lo establece el Código de Minería. Antes de verlas a estas dos tipos de propiedades que establece esta segunda categoría, les voy a hacer una aclaración. Las dos están en la segunda categoría, por las cuales no hay dos subcategorías o dos categorías distintas, sino que son dos situaciones que se presentan en la segunda categoría. Al igual que en la primera categoría, ya como vimos, hablamos de concesión, es decir, que pertenecen al dominio originario del Estado, nacional o provincial, y su régimen de transmisión
también es a través de una concesión, la cual también es legal, también es emitida por autoridad competente, si bien tiene características que la distinguen de la primera categoría. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el próximo video. Vamos a embarcarnos ya bien en ver todo lo que es segunda categoría.